ya más o menos llené la mayoría de las casillas. Wow, pero estas están siendo muy complicadas. No sé si esto es lo más difícil de escribir un libro, como la idea principal y como tener claro la estructura del libro, de qué va o de qué vas a hablar o qué ayuda es la que le vas a dar al lector, qué vas a aportar al mundo intelectual de los libros. Pero es difícil. La verdad es que yo pensé que ya sabía de qué iba a hablar. Yo pensé que tenía como un concepto muy claro de educación porque pues básicamente de eso hice mi tesis en la universidad. Y bueno, intenté mil veces escribir un libro, obviamente no lo logré como tan claro y por eso me decidí como hacer digamos, esta estructura. Y creo que sí me está sirviendo porque sí me está dejando muy claro específicamente la esencia de mi concepto de educación y de cómo yo lo vivo. Pero de todas maneras me di cuenta del caos que tengo acerca de ese tema todavía y de lo mucho que lo tengo que estructurar. Y sí, está siendo algo difícil. Pero empecé a leer este libro que se llama Crear o Reventar de Facundo Arena y creo que fue un gran momento para empezarlo a leer porque es un libro como muy dinámico, se los recomiendo muchísimo. También Facundo Arena tiene otro libro que se llama, no me acuerdo, pero en este libro es como más específico, como dar ideas, pero más bien preguntas que te hacen reflexionar sobre realmente lo que quieres hacer o el tema o a lo que te quieres dedicar o tus conceptos sobre la vida, sobre todo en la parte creativa. Entonces eso me ayudó también como a reflexionar mucho sobre desde qué perspectiva quería yo ver la educación para no hablar como todos los que ya han hablado de la educación. ¿Saben qué está haciendo súper loco? Que yo de verdad soy cero profesional, o sea, no, no me considero un profesionista o un licenciado como tal que pueda pararse enfrente de todos a hablar de la educación desde un punto intelectual o desde un punto completamente estudiado. Yo más bien creo que la educación es un tema para mí justo porque no me gusta esa perspectiva de la educación. Entonces, escribir un libro o escribir, aunque fuese un artículo o simplemente hablar del tema de una manera hasta cierto punto profesional porque estás teniendo una autoridad en un tema al ser escritor o al ser autor o incluso al tan solo dar tu opinión pero pública y en un tema tan importante como la educación, creo que está siendo súper complicado porque no sé hasta qué punto tengo que hablar con estas palabras que demuestren que sé del tema, pero hasta qué punto es simplemente pues la perspectiva de un estudiante y un educado tanto en la escuela como en casa, frustrado, ¿saben? Y no sé, está raro. Hace poquito leí un libro que escribió uno de los alumnos de un muy buen amigo mío y él sí lo escribió como desde esa perspectiva de frustración, digámoslo así, o de catarsis de lo que a él no le gusta del sistema educativo. Sin embargo, cuando yo lo leí ya como profesionista, por así decirlo, pues porque ya terminé la universidad y tal, no logré como hacer clic completamente con su pensamiento y no me gustaría que eso sucediera. O sea, no me gustaría que al escribir un libro, en vez de poder aportar un poquito más al tema de la educación como en general y dar otra perspectiva y crear un poco de caos y de reflexión en las personas que se dedican a esto, simplemente lo vean como, es como si hubiera escrito en su diario, ¿no? Como si solamente se desahogó un rato. Esa es la crisis que estoy teniendo hoy al respecto de empezar a escribir la idea principal y la tesis que tengo y la antítesis que probablemente pueda haber. Y entonces eso, no sé qué tanto debo permitirme ser visceral y dar mi experiencia o qué tanto solamente debo como citar también, como si fuera el marco teórico de mi tesis, que eso básicamente es lo que hice. Pero pues después de todo, una de las razones por las que a mí me gusta mucho la lectura es porque aunque los autores digan así como si todo su currículum es de que 1000 licenciaturas y maestrías y doctorados y dio conferencia en tal y ha sido profesor tantos años y aunque diga todo esto, a mí me gusta mucho leer que todo lo que han estudiado se ha visto reflejado en su vida diaria y justo porque lo han experimentado quieren hablar del tema, ¿no? Entonces, hay un dilema que tal vez pueda sonar muy sencillo, así como pues solamente escribe lo que estudiaste y después di cómo lo viviste y después haz la conclusión y siguiente paso, pero es complicado, es más complicado de lo que creí, pero vamos a ver qué pasa.